Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Hoy nos corresponden los versículos 21 y 22. Abordaremos estos dos proverbios que nos ayudan a entender el valor de los principios y valores que nos enseña la palabra y cómo se relacionan con nuestra posibilidad de ser felices. Leamos los versículos, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Dice así el versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Paráfrasis. Juzgar parcialmente a las personas es incorrecto. Hay quien lo hace hasta por un trozo de comida. Versículo 22 dice, se apresura hace rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Paráfrasis. Al que solo se preocupa por atesorar dinero sin disfrutarlo, le sorprenderá la pobreza. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Primeramente quiero decir la enseñanza global, los valores que te hacen feliz, le llamaremos a estos dos proverbios que nos enseñan cosas importantes, los valores que te hacen feliz. Se trata de dos proverbios que nos confrontan con el ejercicio sano de los valores y principios que nos enseña la palabra de Dios. He aquí las enseñanzas. La sabiduría se expresa en el ejercicio de nuestros valores. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, dice el versículo 21. Leámoslo en otras versiones de la Biblia para entenderlo mejor, como lo hacemos regularmente. La nueva versión internacional dice, no es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo de pan. La traducción del lenguaje actual dice, no aceptes ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quien lo hace hasta por un pedazo de pan. La nueva traducción viviente dice, nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. La versión que se llama La Palabra dice, no está bien discriminar personas por un trozo de pan, se comete un delito. Por un trozo de pan se comete un delito. La Reina Valera contemporánea dice, no está bien discriminar a nadie, hay gente que peca por un bocado de pan. Los valores y principios los valores son principios de conducta que nos ayudan a comportarnos adecuadamente al reconocer las cosas importantes por sobre las cosas que no son tan importantes. Nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y a establecer nuestros nuncas y nuestros siempres en la vida. Lo que nunca haré, lo que siempre haré. El proverbio nos habla de valores y contravalores. Los primeros son de la gente sabia y los segundos de la gente necia. Vayamos a señalar los valores. La justicia y la equidad, por ejemplo, dice la primera parte del proverbio. Hacer acepción de personas no es bueno. Justicia, equidad, son el valor de juzgar a todo ser humano con la misma medida. Luego podemos pensar en la filantropía. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Aquí podemos encontrar el valor de valorar al ser humano por encima de cualquier otro valor. Claro que lo dice en negativo, aquí más bien está expresado un contravalor, pero estamos extrayendo de aquí un valor. ¿No es cierto? Al analizar esta palabra, al revés. Y podríamos pensar en la filantropía o el amor al ser humano, el reconocimiento del valor extraordinario del ser humano. Pero el mismo proverbio tiene contravalores implícitos. La parcialidad y la discriminación, por ejemplo, dice, hacer acepción de personas no es bueno. Esa manía de juzgar a las personas por su raza, sexo, economía, estudios, cercanía con nosotros, familiaridad, etc. Eso es malo, dice el pasaje. Habla de la parcialidad y la discriminación. Y también habla del materialismo como otro contravalor. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Es decir, tomar decisiones basadas en un interés, en este caso de comida, ¿no? En un interés económico, en un interés material. Así es que sí, el proverbio nos habla de valores y contravalores. Y la enseñanza, recuerden cuál es, perdonen mi tos y mi resfriado. Hemos llamado a esta enseñanza la sabiduría se expresa en el ejercicio de nuestros valores. Por eso podemos decir como conclusión de esta enseñanza, el proverbio nos desafía a ser sabios, valorando a todo ser humano como creación de Dios y a no vendernos por ninguna cosa material. Algunos se venden tan barato como por una pieza de pan, aunque había que entender que muy probablemente esté mencionando este proverbio a personas con una profunda necesidad de comida. Muy bien, siguiente enseñanza. La sabiduría se expresa en el ejercicio de nuestra felicidad. Dice el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro,
y no sabe que le ha de venir la pobreza. Leámoslo en otras versiones, dice la Nueva Versión Internacional: el tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. La traducción del lenguaje actual dice: quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. La Nueva Traducción Viviente dice: los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directito a la pobreza. La versión que se llama La Palabra dice: el avaro se apresura a enriquecerse y no sabe que le aguarda la miseria. Y la Reina Valera contemporánea dice: el avaro tiene prisa por hacerse rico, sin saber que la pobreza está en camino. Sé que lo que dice este proverbio se parece mucho a lo que ya estudiamos en el verso 20, justamente ayer. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Eso lo estudiamos ayer. Pero lo que dice este proverbio, el de hoy, es distinto, porque le añade un detalle muy significativo. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. El proverbio del verso 20, el de ayer que estudiamos ayer, nos habla del que se apresura a enriquecerse en contraposición con el hombre íntegro. Y se nos da a entender entonces con eso que hace su riqueza por medio de cosas deshonestas. Pero el proverbio de hoy nos añade el detalle que tiene que ver con el hombre rico y nos dice que es avaro. Un avaro es alguien tan apegado a la materia que se rehúsa a gastar y a compartir lo que tiene, porque solo le interesa tener, punto, solo quiere tener más. De hecho, renuncia a la comodidad con tal de tener. Es decir, que no disfruta lo que tiene, no lo usa para bien de otros ni para su propio bien, porque su placer es tener. El proverbio no lo compara con nadie, más bien lo compara consigo mismo. Ahora es rico y pone toda su confianza y su base de la felicidad en los bienes materiales, pero le sorprenderá la pobreza, dice el pasaje. Así es que lo compara a este avaro con cuando es rico y cuando es pobre, solamente no lo compara con nadie más. ¿Podemos imaginar lo que significa perderlo todo para alguien que ha hecho de la riqueza su Dios? Cuando leemos el libro de Job, aquel hombre justo que perdió en un solo día todo lo que tenía, incluyendo hijos y salud, se trata de la bancarrota más terrible de la que tengamos noticia. Y vemos lo que la Biblia nos cuenta respecto a lo que hizo Job. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué les parece? Es extraordinario, ¿no? Esa última frase: no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. No le dijo a Dios: ¿por qué haces esto? No tiene sentido esto. No, jamás atribuyó despropósito alguno. La cuestión es muy sencilla. Job era rico, pero no era avaro. Sabía que lo que tenía se lo había dado Dios y lo disfrutaba. Lo compartía con sus seres queridos y no había puesto su confianza en los bienes, sino en Dios. Por eso, cuando estaba en el dolor y en su gran tribulación, también dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso está en Job 19:25. Podemos decir que Job disfrutó todo lo que Dios le dio, y jamás fue pobre entonces, ni siquiera cuando lo perdió todo, porque no había puesto su riqueza en las cosas, sino en Dios, y seguía contando con Dios, aún en su enfermedad y en su dolor. Ahora bien, el proverbio dice: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Significa esto que todos los ricos y avaros sufren bancarrota? Seguramente usted está pensando en alguien que sigue siendo rico y es avaro, y no necesariamente le está pasando lo que dice este pasaje. Así que tenemos que preguntarnos a qué se refiere con le ha de venir la pobreza. He aquí tres posibilidades. Una terrible revelación. Tarde o temprano el avaro se da cuenta de su profunda pobreza, pues a raíz de su tacañería se queda solo y no tiene a nadie con quien disfrutar la vida. Y aunque tenga muchas cosas materiales, está pobre, porque no tiene nadie con quien disfrutarlo. O tal vez se refiere a la siguiente opción: la realidad de la muerte. Nada de lo que poseemos nos podremos llevar a la otra vida, así que aquel que ama sus riquezas experimenta una gran pobreza antes de morir. Y tal vez se refiere a una tercera opción: la realidad de la vida. En aquella época los cambios climatológicos, las sequías, huracanes, inundaciones, etc., provocaban cambios radicales en la economía de la gente. Las ovejas, camellos, etc., no podían ponerse en un banco. Así que una plaga, una guerra, una invasión de otro pueblo podía hacer que un hombre rico se fuera a la ruina de un día para otro.
Los cambios socioeconómicos y políticos del momento también pueden provocar una catástrofe, así que la vida misma puede darnos lecciones ejemplares en nuestros días. Tal vez a eso se refiere también esta frase. El proverbio nos desafía a ser sabios, a valorar lo que tenemos en su justo valor, disfrutándolo, aprovechando la bendición de Dios sin poner nuestra confianza en ella, en la bendición, pero sí en quien nos la ha dado, en Dios. Es una exhortación a ser felices. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.